Se odiaban desde jóvenes. Competían en los negocios, en las ideas, y hasta en las palabras filosas que lanzaban en redes sociales. Donatella Balestra y Vittoria Mancini no eran solo diseñadoras, eran el símbolo de una guerra silenciosa que dictaba las tendencias de la moda sostenible en Europa. Pero sus hijos se enamoraron, sin saber quiénes eran, sin saber el precio que iban a pagar. Lo que comenzó con un beso en París se convirtió en escándalo internacional, portada de revista y combustible para el odio entre dos familias poderosas. Pero, contra todo pronóstico, ellos no retrocedieron. Crearon, construyeron, decidieron amar, cuando todo los empujaba hacia el final. Y fue justo ahí donde nació lo imposible. Una marca hecha de dolor, esfuerzo y superación, que emocionaría al mundo entero. Esta historia no es sobre moda. Es sobre coraje. Sobre hijos que se atrevieron a desafiar la herencia del rencor para construir algo más grande que su propio apellido. Quédate hasta el final, y prepárate para sentir, reflexionar, y quizás hasta replantearte qué significa para ti una herencia familiar. En cada esquina de Milán, en los escaparates de París y en los paneles luminosos de Berlín, había un duelo silencioso, pero estampado en cada prenda, cada desfile, cada campaña. Donatella Balestra y Vittoria Mancini no compartían la misma sangre, pero sí la misma obsesión: ganar. Dueñas de dos imperios de la moda sostenible, no moldeaban solo telas, moldeaban narrativas. Sus prendas no vestían cuerpos, vestían ideas, valores, provocaciones. Y esa guerra silenciosa, que comenzó en los pasillos de una universidad en Florencia, nunca se apagó. Si Donatella lanzaba una colección con seda regenerada, Vittoria respondía con lino trabajado por artesanas refugiadas. La prensa aplaudía, el público comentaba, y la rivalidad se volvía tendencia. Pero en medio del frenesí de la Semana de la Moda en París, entre flashes, editoras y influencers disfrazados de autenticidad, dos miradas se cruzaron en silencio. Luca llevaba una mochila de tela orgánica y un broche discreto del Balestra Studio. Bianca lucía un vestido fluido de la línea etérea de Mancini, pero sin los sellos oficiales de su madre. Se encontraron en el ascensor de un hotel boutique, sin saber que ese momento, aparentemente trivial, iba a coser un nuevo capítulo entre dos dinastías que se odiaban. El silencio entre ellos era suave, curioso, como si el resto del mundo gritara demasiado, y solo ahí se pudiera respirar. ¿Trabajas en moda?, ella preguntó, como quien ya lo sabe, pero no quiere parecer demasiado interesada. En lo posible, y en lo ecológico. Él respondió, con una sonrisa que se notaba en los ojos. Ella soltó una pequeña risa. Él vio iluminarse el botón del siguiente piso. Y todo pareció demasiado rápido. Antes de darse cuenta, la puerta se abrió y cada uno siguió su camino. Pero quedó una promesa implícita, como un hilo invisible, que aún no había sido cortado. El reencuentro, como todo lo que tiene que suceder, llegó sin aviso. Al final de un taller sobre tecnologías textiles y carbono cero, ella estaba inclinada sobre una muestra de algodón reciclado cuando escuchó una voz familiar. Este tiene textura de nube, pero se deshilacha fácil. Ella giró el rostro, sonrió, y él completó: crees en las segundas oportunidades entre fibras. Y fue así, simple, y al mismo tiempo, inevitable. Hablaron durante horas, como si el mundo exterior fuera solo ruido. Conversaron sobre telas, paisajes, referencias, propósitos. Y cuando se dieron cuenta, caminaban juntos por Montmartre, bajo una llovizna tímida y poética. Se detuvieron frente a una librería antigua. El olor a papel mojado se mezclaba con el aroma de los cafés cercanos. Él la miró como quien hace una pregunta sin palabras. Ella entendió como quien escucha con el pecho. Y allí, en medio de turistas apurados, se dieron el primer beso. Un beso que no prometía finales felices. Solo un nuevo comienzo, silencioso. Siempre besas a desconocidos en París, susurró ella, con el rostro pegado al de él. Solo a los que parecen tener el corazón más limpio que la ropa, respondió él, con esa expresión casi tímida. Y rieron, cómplices de algo que aún no sabían cómo nombrar. Ninguno de los dos dijo su apellido. Y eso, al principio, pareció un descuido. Pero, en el fondo, fue también una forma de escapar, de liberarse. Era como si ese momento necesitara existir fuera de las ataduras del pasado. Porque, en lo más hondo, algo dentro de ellos ya lo intuía.
Había más detrás de esos nombres que cualquier biografía de Wikipedia podría explicar. Y tal vez, solo tal vez, el amor verdadero tenga que nacer donde no hay expectativa alguna. En los días siguientes, entre el ritmo frenético de los eventos, volvieron a cruzarse. Siempre por casualidad. Siempre como si el destino hubiese escrito el guión con mano cuidadosa. Un brindis en un cóctel eco-friendly. Un saludo tímido en el lobby de un hotel. Un papel escondido en una ecobolsa promocional. Si todavía crees en telas que cuentan historias, encuéntrame en el balcón del Palais Garnier. Ella fue. Y él ya estaba ahí. Con el corazón acelerado, pero limpio. Había algo entre ellos que no era urgencia, sino reconocimiento. Como si sus cuerpos supieran una verdad que las familias habían intentado enterrar con décadas de resentimiento. Cada gesto, cada silencio compartido, era un recordatorio de que no toda guerra es justa, y que no todo amor necesita permiso. El mundo seguía girando entre tendencias, egos y likes. Pero ahí, en ese balcón antiguo, solo había espacio para lo esencial. Bianca volvió a casa con los ojos brillando, pero también con el pecho apretado. Porque algo dentro de ella decía que ese nombre, esa sonrisa, ese beso, venían de un mundo que conocía demasiado bien, y no precisamente con cariño. Mientras tanto, Luca, al observar una vieja foto de su madre en la oficina de Balestra, se quedó helado. El vestido de la mujer al lado le resultaba familiar, y los ojos de ella eran los mismos que lo miraron aquel día en el ascensor. El destino, ese sastre impredecible, estaba listo para tirar del siguiente hilo. Y como toda historia hecha de secretos y telas delicadas, era solo cuestión de tiempo hasta que las costuras se soltaran. O revelaran, por fin, la verdad detrás de la prenda más atrevida jamás creada. Un amor nacido entre dos enemigas, y que, tal vez, estuviera a punto de deshacerse antes de ser estrenado. El nombre Luca Balestra apareció en la esquina de un titular, y todo cambió. Bianca vio el apellido estampado entre hashtags, fotos pixeladas y comentarios venenosos en las redes. Se le heló la sangre. Le temblaron las piernas. El móvil cayó al suelo. Sintió el corazón subírsele hasta la garganta. ¿Cómo no lo vio antes? ¿Cómo no unió las piezas? Su sonrisa, la pasión por los tejidos, la forma en que hablaba de su madre con tanto respeto. Balestra, hijo de la mujer que su madre juró odiar hasta el último día. Fue como si todo el encanto de Montmartre hubiera sido arrancado con una pinza cruel. Y lo peor, ahora, el mundo entero lo sabía. La noticia se propagó como fuego en pasto seco. En menos de 24 horas, los periódicos estaban llenos de titulares insinuando conspiraciones, juegos de poder, traiciones familiares. A la prensa no le interesaba el amor verdadero, quería sangre. Y Vittoria, como siempre, no decepcionó. Subió al escenario de una conferencia internacional sobre moda consciente, interrumpió el discurso de una colega noruega y apuntó el dedo a la cámara con la voz encendida. Donatella siempre quiso destruir a mi familia, ahora lo intenta desde la cama de mi hija. El salón se quedó en silencio. El mundo, en shock. El video se volvió viral en cuestión de minutos. Donatella no se quedó callada. Subió el tono con elegancia. Hizo un live rodeada de maniquíes de su nueva colección, vestida con un blazer vegano y una taza de té en la mano. Con los ojos llenos de ironía, soltó. Mi marca tiene ética. En cuanto a los romances de la competencia, prefiero telas que no se rasguen con el primer beso. Fue un golpe maestro, y una cachetada envuelta en seda. Los seguidores de ambas marcas se dividieron en bandos. Los influencers tomaron partido. La guerra silenciosa entre las madres ahora tenía audiencia. Y Luca y Bianca, en medio de todo, se convirtieron en espectáculo. Bianca desapareció. Cerró su cuenta de Instagram. Rechazó entrevistas. Se encerró en casa y lloró durante 3 días. Recordó las promesas hechas en Venecia, las palabras dulces, los ojos de Luca brillando bajo la lluvia. Pero ahora todo parecía sucio. ¿Cómo confiar en alguien que escondió la verdad? Aunque, en el fondo, ella sabía que tampoco había contado todo. Ese amor que parecía tan puro, ahora estaba cubierto de barro. Y aunque su corazón gritaba, la lealtad hacia su madre seguía pesando más. Luca, por su parte, fue vetado del desfile de Mancini Couture. Recibió una carta fría del departamento jurídico de la marca, afirmando que su presencia representaría una amenaza a la integridad institucional de la empresa. Sonrió con amargura. Sabía que la guerra no era contra él, era sobre él.
pero también sabía que necesitaba verla. Necesitaba decirle, lejos de los ojos del mundo, que lo que sentía era real. Por eso tomó el tren a Venecia. Y la encontró, escondida en la azotea silenciosa de una librería antigua, donde el mundo parecía menos ruidoso y el dolor más llevadero. Si me voy ahora, me voy a arrepentir toda la vida, dijo él, sin respirar, con los ojos llenos de lágrimas. Y si me quedo, puedo destruir todo lo que mi madre construyó. Respondió ella, con la voz quebrada. Entonces construyamos algo nuestro. Algo que no necesite derribar a nadie. Completó él, extendiendo la mano. Ella dudó, lloró, lo abrazó. Y en ese momento, decidieron lo imposible, seguir adelante. Pero lejos de todo, lejos de los focos, de los egos, de los apellidos. Era más que amor. Era supervivencia. Comenzaron a verse en ciudades pequeñas, donde nadie los reconocía. Compartían cafés en silencio. Esbozaban ideas en servilletas de bar. Soñaban con telas y colecciones sin nombre. Y por primera vez, sentían que estaban creando algo suyo. Con esfuerzo, con ternura, con fe. Como quien cose una prenda única con manos temblorosas, pero decididas. Pero el mundo no olvida tan fácilmente. El escándalo se convirtió en ejemplo en clases de marketing. Las marcas comenzaron a posicionarse. Algunas a favor de las madres. Otras, curiosamente, simpatizaban con los jóvenes. Un nuevo público empezaba a surgir. Jóvenes que querían vestirse con alma, no con etiqueta. Que veían en Luca y Bianca algo que no se podía comprar: valentía. Y eso empezó a llamar la atención. Ellos no buscaban ser íconos. Solo querían vivir. Pero el amor verdadero, cuando se niega a agachar la cabeza, siempre termina siendo noticia. Aunque sea en voz baja. Mientras diseñaban piezas en un sótano alquilado, usaban telas de descarte, retazos, sobras de colecciones antiguas. Bianca comenzó a escribir frases en los forros de las prendas. Luca creaba etiquetas con poesía. Una de ellas decía: esta prenda no quiere fama, quiere abrigo. Era el comienzo de algo. Algo pequeño, pero auténtico. Y sin proponérselo, estaban creando más que una marca. Estaban creando un movimiento. Porque, al final, lo que mueve al mundo es aquello que empieza como un susurro y se niega a callar. Y fue en ese lugar de silencio, de nuevos comienzos, de rebeldía suave, donde nació una idea que lo cambiaría todo. Un proyecto nuevo, un taller independiente, un espacio donde no se vestían apariencias, sino intenciones. El amor aún era secreto. Las heridas, todavía abiertas. Pero las ganas de hacer algo diferente eran más grandes que todo. Y quizás, ahí, entre costuras torcidas y miradas cómplices, empezaba a dibujarse una nueva historia. En el corazón de Bolonia, lejos de los focos de Milán y de las pasarelas de París, Bianca y Luca abrieron las puertas de un pequeño taller. No había letrero lujoso ni alfombra roja, solo una placa de madera con letras pintadas a mano. Para crear con verdad, hay que desnudar el ego. Allí, entre hilos y lanas olvidadas, levantaron más que un espacio de trabajo. Crearon un refugio, un escondite creativo, un hogar donde el amor verdadero no necesitaba disfrazarse. Sin apellidos, sin linaje, solo ideas, sueños y mucho esfuerzo. Los primeros meses fueron duros. Dormían en el fondo del taller, sobre colchones que les regaló un viejo sastre. Comían sándwiches fríos mientras cocían a la luz de las velas. Pero había risas en los rincones y calor en las manos entrelazadas. Luca buscaba telas descartadas en ferias locales. Bianca cosía todo a mano, escuchando canciones de infancia que su madre solía cantar, antes de la Guerra Fría con Donatella. Era una vida difícil, sí, pero con sentido. Ese tipo de esfuerzo que, aunque agota, llena el alma. Y al final del día, entre puntada y puntada, ambos sabían, no estaban cosiendo ropa. Estaban cosiendo heridas. En redes sociales, crearon un perfil sencillo. Publicaban fotos de las prendas sobre cuerpos reales, personas comunes, con historias únicas. Usaban palabras como inclusión, respeto, nuevo comienzo. Bianca escribía pequeños textos que llegaban al corazón. Uno decía: esta prenda fue hecha por manos que quisieron rendirse, pero eligieron seguir. En pocos días, la página empezó a crecer. No como las marcas tradicionales, llenas de publicidad y patrocinios, sino con el boca a boca de quienes veían verdad en cada costura.
Un influencer alternativo la compartió. Luego otro. Y de repente, ese pequeño taller se convirtió en una promesa. Un susurro, que comenzaba a tener voz. Y fue entonces cuando llegó el golpe. Donatella, en un desfile en Milán, presentó una nueva colección titulada Traición. Vestidos largos, cosidos con hilos rojos cruzando la tela, como heridas abiertas. Cada puntada, una puñalada, decía la descripción. La crítica aplaudió. Pero quienes conocían la historia, entendieron el mensaje. Era para Luca. Era para Bianca. Un ataque sutil, pero certero. Ese mismo día, Vittoria apareció en un podcast internacional de moda y soltó: algunas alianzas pueden ser sostenibles, pero manchan el nombre de familias centenarias. Veneno puro, envuelto en seda. Bianca vio el video sentada en el suelo del taller. Las palabras de su madre entraron en su piel como agujas. Guardó silencio. Luego lloró. Luego pensó en rendirse. Tiró los moldes a la basura. Se encerró en el baño y pasó horas bajo la ducha, como si el agua pudiera lavar no solo el cuerpo, sino también la culpa. Luca golpeó la puerta. Esperó. Luego entró, se sentó a su lado en el suelo frío, y en silencio le tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta, porque en ese momento, lo único que importaba era la presencia. Solo el amor, desnudo, crudo, sin adornos, podía sostenerla. Más tarde, cuando el sol ya empezaba a salir y los ojos estaban secos, Luca tomó un pedazo de tela azul, con hilo negro, escribió a mano una frase. No eres el nombre de tu madre, y yo no soy el borrador de la mía. Bianca leyó, tocó la tela y, con la voz entrecortada, respondió: somos lo que hagamos de aquí en adelante. Fue la primera vez que habló de sí misma con firmeza, sin escudos, sin drama, solo verdad, la verdad de quien elige amar, incluso cuando ese amor desafía todo lo que parecía seguro. Al día siguiente, reabrieron el taller. Colgaron la frase bordada en la pared. Y comenzaron desde cero. Las piezas de esa nueva etapa tenían más color, más valentía, más poesía. Empezaron a trabajar con jóvenes de barrios olvidados, con madres solteras, con ancianos que el mercado había dejado atrás. Bianca enseñaba costura. Luca organizaba talleres sobre moda consciente. La gente venía, sonreía, lloraba, y se iba distinta, porque no era solo una marca. Era un espacio donde la superación se vestía con dignidad, y el esfuerzo era tratado como arte. Los periódicos empezaron a tomar nota. Pareja desafía el legado de la moda y crea el taller más humano de Italia, decía un titular. Una revista francesa publicó: no quieren brillar, quieren sanar. Donatella y Vittoria, en silencio, observaban. Donatella intentaba disimular el orgullo. Vittoria, la herida. Pero el mundo lo veía. Aquel pequeño taller en Bolonia ya no era pequeño. Ya no era secreto. Y lo que empezó como una fuga se estaba transformando en revolución. En la pared del taller apareció una nueva frase, bordada en lino crudo. Moda para sanar, no para competir. Era un manifiesto, una decisión, un pedido de paz hecho con aguja e hilo. Bianca y Luca sabían que quizás sus madres nunca aceptarían, pero ya no lo hacían por ellas. Lo hacían por sí mismos, por quienes amaban, por quienes creían que el amor verdadero no se hereda, se construye. Y no sabían que en otro rincón del mundo ya se preparaba una invitación muy especial. Una invitación que reuniría a los cuatro, en la misma mesa, bajo la misma luz. La noticia llegó como una carta sin remitente, pero cargada de intención. El taller de Luca y Bianca había sido nominado al Premio Europeo de Moda Sostenible, un reconocimiento otorgado a proyectos que unían innovación, inclusión e impacto ambiental. Casi no lo creyeron. Era el tipo de evento que solía premiar apellidos ilustres, marcas millonarias, dinastías establecidas. Pero ahí estaban, entre los finalistas, con piezas creadas en sótanos, telas recicladas y el corazón expuesto en cada costura. La invitación era oficial. La ceremonia sería en Roma. El escenario era inmenso. Pero ellos estaban listos. Lo que Bianca y Luca no sabían era que, en secreto, los organizadores del premio habían enviado invitaciones personales a Donatella Balestra y Vittoria Mancini. Sentadas en la misma mesa, frente a frente, las dos mujeres más temidas y respetadas de la moda europea. Ambas dudaron. Ignoraron el primer correo. El segundo. Hasta que, por orgullo o por curiosidad,
Aceptaron. En silencio. Sin prensa. Cada una con su propio asesor, su vestido exclusivo, su maleta de heridas. Ninguna planeaba aplaudir, mucho menos perdonar. Pero el destino también sabe coser a mano. La noche llegó con una elegancia contenida. Alfombras orgánicas, luces ámbar, arreglos florales de temporadas pasadas. El salón estaba lleno de nombres importantes, pero todos murmuraban sobre una sola mesa, la que ocuparían Donatella y Vittoria. Cuando ambas entraron, una por cada extremo, los flashes casi estallaron. Se sentaron sin mirarse, las manos sobre el regazo, el mentón elevado. Durante toda la ceremonia, no cruzaron ni una palabra, hasta el anuncio final. Y ahora, la nueva generación. El proyecto que demostró que la moda también puede ser perdón, unión y esperanza. Luca y Bianca subieron al escenario. Llevaban ropa sencilla, confeccionada por costureras de aldeas olvidadas en Sicilia. Al fondo, imágenes de refugiados, ancianos y artistas con discapacidad desfilaban en silencio. No había lujo, pero sí alma. Bianca habló primero, la voz temblorosa, pero firme. Esta colección fue hecha con quienes el mundo decidió olvidar. Luca completó, y está dedicada a quienes nos enseñaron, con amor o con dolor, que el mundo puede ser diferente. El público guardó silencio, y luego aplaudió. Largo, de pie. Un aplauso que desgarraba el tejido grueso de la historia. Vittoria intentó contener el temblor en su mentón, pero no pudo. Una lágrima cayó sin permiso. Era la primera vez que lloraba en público. Donatella no apartaba la mirada de su hijo. Sonrió, a duras penas, pero sonrió. Y entonces, hizo lo impensable. Se levantó. Comenzó a aplaudir. Despacio, con dignidad, con los ojos brillosos, pero el corazón en paz. Todos la miraron. Y, en un gesto que nadie se atrevía a anticipar, Vittoria también se levantó. Miró a Donatella, y por primera vez en décadas, no vio a una rival. Vio a una mujer. Sin decir nada, caminaron hasta el escenario. Donatella abrazó a su hijo. Vittoria tomó la mano de su hija. Y luego, como si fuera la escena final de una película mal hilada, pero hermosa, se abrazaron. El salón aplaudió aún más fuerte. Algunos lloraron, otros grabaron, pero lo que realmente importaba no era el espectáculo. Era el silencio que vino después. Ese silencio que solo existe cuando el amor verdadero elige ganar, cuando el esfuerzo da fruto, y cuando la superación ya no necesita gritar. Esa noche no se firmó ningún contrato. No se cerraron alianzas comerciales. Pero ocurrió algo mucho más raro, la reconciliación. No fue total, ni sin grietas, pero fue real. Donatella y Vittoria no se convirtieron en amigas, pero dejaron de ser enemigas. Porque, en el fondo, entendieron que sus guerras habían creado heridas, pero sus hijos estaban construyendo puentes. Y los puentes, cuando están bien hechos, resisten más que cualquier pasarela. Bianca y Luca, al bajar del escenario, fueron rodeados por fotógrafos. Pero los dos solo querían una cosa: irse. Caminar por las calles de Roma como dos anónimos que habían sobrevivido a la herencia de sus madres. Y esa noche, al entrar en la habitación del hotel, Bianca miró a Luca y le dijo: «Tal vez ahora sí podamos respirar». Él respondió, apoyando la frente en la de ella: «O empezar a coser lo que siempre soñamos». Y allí, lejos de los flashes, se besaron como quien sella un pacto. Al día siguiente, una nueva propuesta aterrizaría en la bandeja de entrada de ambos. Una idea audaz, un proyecto conjunto, una unión que antes parecía imposible. Pero ahora, era posible. Porque después de todo lo vivido, tal vez había llegado la hora de hacer lo que nadie había creído posible: crear algo, juntas. La boda fue en Florencia. No por casualidad. Fue allí donde todo comenzó, donde Donatella Balestra y Vittoria Mancini se conocieron, se admiraron, y luego se odiaron. Un escenario cargado de historia, de resentimientos, de silencios antiguos. Pero ahora, en pleno siglo XXI, aquel salón clásico de la Universidad de Moda se convirtió en escenario de algo completamente nuevo. Esta vez no hubo competencia, ni comparaciones. Solo flores deshidratadas, encajes bordados a mano por mujeres de 5 continentes, y lágrimas que no venían del dolor, sino de la sanación. La ceremonia fue íntima. 100 invitados. Todos sabían, allí, el peso de ese momento.
Donatella diseñó el vestido de Bianca, liviano, fluido, con detalles ocultos en el dobladillo que contaban su historia. El beso en Montmartre, el billete en la ecobolsa, el llanto en el taller. Vittoria, por su parte, diseñó los zapatos, hechos con cuero vegetal italiano, bordados con hilos de oro reciclado. Cuando le entregó el par a su hija, le susurró: «No te estoy dando perdón, Bianca. Te estoy dando elección». Bianca lloró y abrazó a su madre como hacía años no lo hacía. Luca la esperaba en el altar con una sonrisa contenida, las manos sudadas y el corazón lleno de fiesta. Cuando la vio caminar, no solo vio a la mujer que amaba, vio la historia que habían construido juntos, el esfuerzo, la vida difícil, las peleas silenciosas, las costuras que parecían romperse, pero resistieron. Al final de la ceremonia, no arrojaron arroz. Arrojaron pétalos secos con mensajes escritos a mano por los alumnos del taller. Gracias por enseñarnos que el amor también es una prenda que puede coserse. Hubo quien rió, quien lloró, pero nadie salió igual. Durante la fiesta, Donatella y Vittoria brindaron. No hablaron del pasado. Hablaron de telas, de nuevas ideas, de viejos aprendizajes. Y cuando Bianca comentó, casi en broma, que algún día podrían lanzar algo juntas, Donatella respondió: «Solo si el nombre no es una guerra». Vittoria completó: «Entonces, que sea un abrazo». Y así nació Balestra y Mancini, amor que restaura. Una marca más allá del ego. Un puente entre mundos. Una prenda que no vestía estatus, sino propósito. Y que pronto se convirtió en símbolo internacional de unión y sostenibilidad. Hoy, Bianca y Luca dirigen más que una empresa. Crearon un instituto, un proyecto social, un movimiento. En los talleres que tienen por toda Italia, jóvenes inmigrantes aprenden a coser, mujeres trans encuentran un trabajo digno, madres solteras tienen un espacio para crear y enseñar. Cada prenda lleva un nombre, una historia, una superación. Las etiquetas no muestran tallas, muestran frases. Una de ellas, bordada en cientos de abrigos, dice: «Esta prenda fue hecha por alguien que decidió no rendirse». Bianca, en entrevistas, suele repetir una frase que ya es su sello personal. La prenda más grande que creamos fue el puente entre dos mundos. Y es imposible negarlo. Más que una marca, crearon una idea, un nuevo estándar, una forma de decir que el amor verdadero no se rinde ante las guerras heredadas. El amor reescribe, el amor cose de nuevo, y cuando hace falta, también rompe lo que ya no sirve, para empezar de cero, sin miedo, sin vergüenza, con fe. Luca, por su parte, habla poco. Pero cuando le preguntan si valió la pena enfrentar todo, el escándalo, la exposición, la furia de las madres, él responde con la calma de quien ya ganó por dentro. El amor de ella me enseñó que las guerras más difíciles se ganan en el silencio del afecto. Y luego sonríe. Una sonrisa de quien sabe que amar es un oficio artesanal, que requiere esfuerzo, paciencia, riesgo, pero también recompensa. Una que no se mide en likes ni en dinero. Se mide en paz. Las madres, hoy, se hablan. No todos los días, pero con cariño. Donatella sigue lanzando colecciones provocadoras. Vittoria todavía da entrevistas con veneno fino. Pero cuando se cruzan, entre un evento y otro, se miran con los ojos de quien entendió. Perdieron demasiado tiempo odiando. Y ahora ganan tiempo, admirando. Porque ver a sus hijos transformar rencor en proyecto, dolor en arte, herencia en legado, es un milagro que ninguna estampa puede estampar. Y en Florencia, en ese mismo salón de la universidad, se colocó una nueva placa en la pared. Aquí nació una rivalidad, pero también un amor que cosió lo imposible. Bianca pasó por ahí hace poco. Sonrió, tocó la madera, y luego volvió al trabajo. Porque las historias bonitas no se escriben con final, se escriben con continuidad. Y siempre hay alguien que necesita una aguja, un hilo y una oportunidad. No olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste el peso de una herencia familiar?